en este caso, la justicia actuó para revisar una causa que ocurrió en diciembre de 2014 en la localidad de Quequén, partido de Necochea, y es el caso conocido como Noah Suárez. Este chico fue detenido también en la comisaría segunda de Quequén por un hecho que habían denunciado algunos vecinos. Se determinó en esta causa que la muerte había sido por suicidio. Pero en este caso también fueron condenados varios efectivos policiales de la dependencia de Quequén por este caso de Noah Suárez, un chico que tenía también complicaciones, que ya tenía varios ingresos por distintas causas. Y finalmente, bueno, esta gente fue, estos policías, efectivos policiales de la comisaría de Quequén, fueron condenados también. Y finalmente, bueno, en principio se pedía una prisión perpetua, como ocurre en estos casos. Pero estamos hablando también de un caso de 2014, diciembre de 2014. Y bueno, pasaron varios años hasta que esta causa llegó a juicio, entre idas y vueltas, entre pedidos de distintas medidas y, o casualidad, también en este caso participó como perito forense alguien que participa habitualmente en estos casos conocidos como violencia institucional, que terminan después en condenas terribles, y es la médica forense Virginia Kramer. Aquí también participó esta médica forense, cuestionada en distintos puntos del país por su mal desempeño como perito, y hasta denunciada penalmente por haber, primero, por haber sustraído material de uno de esos casos, básicamente material de un cuerpo que tenía que hacer la autopsia, en otro caso, no en este, y denunciada penalmente en Chaco por haber también participado como perito de parte en un lugar donde no tenía matrícula para hacerlo. En este caso fueron condenados Héctor Daniel Aliamanla, Matías Germán Larrea y Fernando Pérez Zenati a una pena que en principio había sido un pedido de prisión perpetua y que después la bajaron a 17 años de prisión. Pero que también hay distintas cuestiones que no tienen mucho que ver con lo que dice la ley. Pero bueno, para profundizar sobre esto, porque hubo una decisión en estos días del Tribunal de Casación Penal que resolvió bajar aún más esa calificación y obviamente en consecuencia el monto de la condena con una resolución de luego otorgarle la libertad a todas estas personas. Pero bueno, ya está en línea el doctor Alejandro Ortel, que es defensor de uno de estos policías, y nos va a contar, bueno, cómo fue el derrotero de esta causa. Y la movilización fue muy importante, ¿no? De todas las personas, familiares y allegados a estas personas condenadas, que se movilizaron fuertemente en los tribunales para ser escuchados, para que sea escuchada su versión y su verdad también, ¿no? Que pudieron demostrar, pero que la justicia a veces hace oídos sordos y no quiere, y mira para otro lado. Así que bueno, ya le damos la bienvenida. Doctor Ortel, buenos días. Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. No, por favor. Bueno, empecemos un poquito por el principio de esta causa, cómo fue ocurriendo. Bueno, el derrotero, así de una forma bastante resumida, así profundizamos luego a las decisiones que se llegó en estos últimos días. No, para hacer un resumen, la causa empieza como cualquier procedimiento policial, sencillo. Uh-huh. Una persona aprehendida en el marco de un delito leve, menor. El
el chico Noah Suárez, Ujú. que resultaba, a la luz de lo que se logró probar en la causa, estaba por lo menos violento, con muletas. Era una persona que ya tenía algún antecedente, ya tenía ingresos a comisaría. Era una persona que una semana antes había mantenido una pelea importante con otras personas a la salida de un local bailable de la zona de Necochea. Sí. Que según los relatos de la causa, obviamente, para esto yo ya lo he dicho, lo hemos puesto también en el recurso de casación oportunamente. Hay acá una confusión importante, creo que general, sobre lo que significa usar la fuerza mínima necesaria para detener a alguien. Sí. O sea, no es que... Hay veces que parece ser que se interpreta que usar fuerza está prohibido y no puede ser así. Claro. Porque si yo o cualquier persona, yo peso 80 kilos, o sea, me resisto por lo menos de la manera más mínima, obviamente, la otra parte para poder ejercer el poder de policía que tiene y que puede ejercer y que aparte tiene la obligación. Eh, Contrarrestar esa resistencia parece ser que estuviera prohibido. Y esto no puede funcionar así porque si no, no puede detener a nadie. Bastaría que se resista para tener que dejarlo ir. Claro. Por suerte, todo este operativo tuvo un periodo de control con los controles que tienen los automóviles y se determinó que todo esto duró aproximadamente 1 hora 40. Desde el momento de la aprehensión en la calle hasta que lo trasladan a la comisaría, hasta que este chico Noah Suárez pierde la vida, pasa 1 hora 40. Pero ahora, ¿cómo pierde la vida? Bueno, Noah Suárez se suicida. Sí. Con el antecedente de que la misma madre había declarado esto en su Sí. momento. O sea, que tenía tendencia quizás en algún momento también a sacarse la vida. Claro, esto se debió a, como lo decía la madre en la causa, a que, bueno, ya había tenido reiterados ingresos a la policía y que, bueno, si volvía a quedar Y tenía algunos detenido, problemas quizás de consumo de estupefacientes. también. Obviamente era una persona que lamentablemente era problemática. Sí. No podemos obviar esa parte porque si no, también estamos manifestando que, no, bueno, mira, tomar a una persona inocente, tomar a una persona que no hizo nada en ese momento, o sea, que la persona sea enferma porque toma estupefacientes no significa que no haya cometido un ilícito en el momento en que se lo detuvo. Claro. Que yo manifieste que él tomaba estupefacientes porque está en la causa o que la madre admitió que había tenido alguna tendencia suicida en alguna declaración, Sí. o que incluso él haya tenido otros ingresos o peleas previas con otras personas, quizás una semana antes, da cuenta de que era una persona que por lo menos era problemática. Claro. Entonces, cuando uno pretende la intervención de la fuerza policial ante esta problemática y la resistencia propia, este muchacho tenía muletas, por ejemplo, atacó con las muletas a los policías y todo, es lógico que la policía tenga que actuar ejerciendo determinada fuerza para poder reducirlo. Claro. Esto es así, no hay muchas opciones. Bien. Es imposible hacerlo. Obviamente, también cada oficial de la policía ejerce esta violencia en la medida en la que está preparado para ofrecerla. Sí. ¿Me explico? Sí, sí, en Muchas base a la veces hay resistencia del otro también. Claro, obvio, tal cual. Bueno, luego de esto, Sí. obviamente, se inició, ahora sí, un derrotero procesal muy largo, donde fueron cambiando calificaciones legales, organismos de juicio. En un primer momento se hablaba de una especie de delito culposo, después esto se transformó a raíz de la intervención de un particular damnificado. Hubo marchas también de organismos de derechos humanos, hubo marcha de algunas partes interesadas, metiendo presión. Esto también, lamentablemente, hay estudios sociológicos que dan cuenta de cómo influye quizás la prensa, movilizaciones, que el hecho tome publicidad de determinada manera para que algunos tribunales tomen decisiones que obviamente terminan siendo desacertadas, alejándose quizás del objetivo principal de su función, que es lograr la probanza de una hipótesis de un hecho y tomar una resolución objetiva. Claro.
Bueno, en principio fueron de cómo fue la calificación en un principio. Me decías primero, bueno, Claro, hubo un cambio de varias nosotros, calificaciones. claro, a ver, la defensa en el debate oral fue a cargo del doctor Rosselló. Sí, Nosotros no estuvimos, a nosotros nos contratan luego para intervenir en lo que es el desarrollo del recurso de casación, ujú, propiamente dicho, y revisar la sentencia. sí, Eh, Sin embargo, la sentencia tuvo particularidades. Cuando yo hablo de sentencia me refiero al veredicto y a la sentencia. sí, Por lo cual nosotros, particularmente nosotros fuimos defensores de Ayán Marla y de Pérez Enati, de dos de los sí, imputados. Nosotros interpusimos una especie de recurso en dos partes, porque ya en el veredicto el tribunal para nosotros sentencia y dice que los condena a la pena de prisión perpetua que trae aparejada, perdón, al delito de tortura seguida de muerte que trae aparejada la prisión perpetua. claro, Lo cual para nosotros ahí ya es indiscutible, por más que yo pusiera una cesura de juicio después, ellos me están adelantando cuál es la claro, calificación legal y cuál es el monto de pena, la sí, prisión perpetua. sí, Y nosotros ya ahí atacamos esa sentencia respecto de una arbitrariedad para nosotros manifiesta en el análisis de los hechos que configuran la base de esa primer sentencia. sí. ¿En qué se basan para, bueno, hacer esa condena, ¿no? Dictar esa A ver, condena. para mí en algo totalmente desajustado, que después fue planteado en el recurso, porque nosotros en el recurso lo que dijimos es, para nosotros corresponde la absolución, y en su caso, para el caso de que se crea que hubo alguna especie de violencia desmedida por alguno de los oficiales de policía, corresponde que se estime como si fuera una vejación, no una tortura seguida de muerte, porque no hay, eh, no tiene la entidad suficiente aún lo que manifiesta el tribunal para lograr la muerte de una persona en una comisaría. Ujú, Esto es lo que planteamos incluso en un primer momento. Después hubo una cesura de juicio y en la cesura de juicio para nosotros, esto es totalmente subjetivo, no lo puedo afirmar, pero para nosotros el tribunal tomó cuenta del primer recurso que ya habíamos interpuesto, y ujú. que obviamente la causa no se eleva a casación porque faltaba la cesura, pero nosotros no podíamos perder la oportunidad, porque existía la posibilidad de que nos digan, no, mirá, vos apelaste la cesura de juicio, recurriste, perdón, la cesura de juicio, pero no el veredicto o la sentencia. Ujú, ¿Me explico? sí, Para mí tomó cuenta de este primer recurso, lo leyeron y después construyeron en la cesura de juicio una nueva figura legal que aparte no existe en el código, que es una especie de homicidio preteritencional por tortura seguida de muerte y baja la pena de prisión perpetua a a 17 años. 17. Lo Sí, cual, admitiendo además algunas cuestiones que tenían que ver con los golpes, que tenían que ver con la definición de tortura, y declaran inconstitucional la tortura, la prisión perpetua. ujú, ¿Está bien? sí, Obviamente contra eso también interpusimos una segunda parte del recurso y solicitamos que se tome como uno solo, el mm, anterior y este, entendiendo fundamentamos por qué interpusimos esos dos recursos en forma separada. Los chicos, obviamente, ante este monto de pena, fueron detenidos. La sí, pena de 7 años no es excarcelable. claro. El monto de la pena, a pesar de los esfuerzos del doctor Rosselló en intentar que se mantengan en libertad, porque siempre estuvieron a derecho, nunca jamás hicieron nada para intervenir en el proceso judicial, ni con los testigos, ni mucho menos. Ujú. Y sin embargo, al momento de la sentencia, el tribunal ordena la detención, obviamente a pedido de la Fiscalía y del particular damnificado. ¿Esto en qué tiempo fue? Porque esto ocurrió en el 2014. ¿El juicio cuándo fue? Exacto. El juicio fue hace más o menos año y 10 meses. O Claro, sea, estamos hablando 2023. sí. Estamos hablando de pasaron casi 10 años Lo mismo que de en todas con proceso. toda esta, la misma característica que todas estas causas. Lamentablemente, el tiempo, los plazos procesales en algún tipo de causa, en estas particularmente, siempre se extiende de una manera totalmente Sí, desproporcionada. inentendible. Aparte no se puede justificar, lo cierto es que no se puede justificar. Claro, Esperar 10 años en libertad para que después te dicten una sí, pena de prisión perpetua es una locura. sí, no tiene sentido. Eh, ¿Qué no, elementos, doctor,
para ir apuntando a la resolución más actual, ¿qué elementos tuvieron en cuenta estos jueces para bajar la condena? La autopsia, ¿qué Bueno, decía? Porque partamos de la no, base. Si están hay acusándolo de tortura, tiene que estar visible en la autopsia, como hablamos en todos estos casos. Nunca están sí, no solamente la autopsia. En realidad, al momento de la muerte de Noa Suárez, intervinieron funcionarios de fiscalía de turno, intervinieron médicos del hospital, porque Noa, en cuanto se detectó que se había ahorcado, se lo llevó urgente al hospital por parte de los mismos policías que dicen que lo torturaron y que le produjeron una especie de muerte. No era la muerte a causa de las torturas, o sea, quedó determinado que la muerte es el suicidio. Lo que pasa es que el tribunal también hace una interpretación y dice, con motivo de los golpes y del sufrimiento psicológico, Noa terminó quitándose la vida. claro, Es una sí, interpretación totalmente forzada. sí, Ahora bien, todas aparte de que no, los funcionarios policiales, los funcionarios del hospital público donde fue atendido, las pericias realizadas en la causa, hubo una principal y después dos opiniones con, bueno, la doctora Kramer, bueno, ahora me olvidé los apellidos de la doctora Kramer porque la nombro porque está siendo bastante señalada sí, por algún tipo de pericias que desarrolla. La pericia principal dio que el médico no encontraba, salvo dos lesiones mínimas, heridas que tuvieran ni siquiera que existieran. Había un corte por arriba del ojo, uh-huh, mínimo, y un corte en el cráneo, que incluso el mismo médico que hace la autopsia dice, puede ser que haya sido al momento de practicarle la autopsia. ajá, E incluso el de la ceja era un corte mínimo que tenía más de 24 horas de evolución y la autopsia se había llevado 12 horas después de la muerte. ajá. Puede tener Con lo que cual, ver con esta gresca que él había participado días pasados en un boliche. es lo que nosotros Podría ser. manifestamos, decimos, ¿cómo hacemos para determinar que esas lesiones fueron provocadas por los policías? Si y había una lesión en la pierna que estaba vendada, pero que obviamente era una lesión mucho más vieja y tenía que ver con la pelea, esa Uh-huh, indubitablemente, que había tenido una semana antes. Porque aparte lo manifestaron los testigos que estaban en esa pelea, claro, la novia, creo, en ese claro. caso. Ahora bien, las pericias no determinan ninguna lesión que fuera contundente, que vos digas, che, mirá, al pobre le pegaron, le rompieron dos costillas. No, no existe eso, es solamente el corte que yo digo. Sí, Y esto fue motivo del recurso, pero también fue motivo del fallo de casación. ajá, El fallo del Tribunal de Casación hace lugar a lo que nosotros pedimos subsidiariamente, que es el cambio de calificación. sí. Es decir, Este es el último que salió esta semana. este es el último de esta semana, es el único que tiene opción de revisión de una sentencia definitiva de un tribunal oral. Uh-huh, Después, en todo caso, puede llegar a existir la posibilidad de recurrir ante la Corte con limitaciones, uh-huh, quizás hay que trabajar en ese especial recurso, pero también hay que ver qué quiere hacer la familia, porque la claro, verdad que han sufrido estos prácticamente 2 años de detención, hay que ver, y después de 10, 12 años de juicio, sí, hay que ver hoy que están en libertad y sí, otra vez en familia, hay que ver si quieren seguir con esto. claro. O sea, nosotros vamos a reunir con ellos, salieron el jueves, el viernes, recién el lunes o el martes. Bien, Más allá de los entonces casos que todavía este Tribunal de Casación resolvió bajar la calificación, bajar los años de condena, que con los años que ya estuvieron detenidos lograron la libertad el jueves pasado y ya están Perdón, el todos. Tribunal de Casación, Sí, discúlpeme que la corrija en sí, esto, sí, el Tribunal de Casación cambió la calificación legal, sí. con lo cual la pena ronda entre 1 y 5 años y ordena hacer de vuelta la audiencia de cesura. Ah, bien, Con lo que esto significa, porque imagínese, para que me entienda la audiencia, trato de ser lo más simple posible. sí, Si de un primer momento el tribunal hubiera hecho una resolución, por lo menos, estemos de acuerdo o no, pero más lógica y razonada como el del Tribunal de Casación. uh-huh, O sea, uno puede estar de acuerdo en los términos del Tribunal de Casación o no, pero es mucho más lógica y razonada. Che, mirá, encontré 2 golpes que no tienen entidad suficiente para definirlos como tortura. claro, Eso es una vejación. La pena imponible va de 1 a 5 años, uh-huh, con lo cual no solamente era escarcelable y no debían detenerlos en ese momento, sino que además podían haber quedado en una pena de ejecución condicional. claro, Supongamos que ahora llegamos a la cesura de juicio y la fiscal pide 4 o 5 años, que uh-huh, sería el máximo, y esto no podría suceder porque no había antecedentes, y por ahí nosotros como defensores pedimos 1 año. claro, Y si lo hubieran condenado 1 año,
significa que la pena era de ejecución condicional y ellos, o 3, y Sí, no tendrían que haber sido detenidos, no tendrían que haber traspasado todo esto de derrotero. Y a la vez ello hubiera sido recurrible al Tribunal de Casación. claro, O sea, ellos han definido la suerte y la vida de estos muchachos, jóvenes, con familia, que han cumplido con su trabajo. A ver, imagínense que yo me quiero poner del otro lado. Está bien, mira, cometieron este error, hicieron esto mal. Está bien. ¿Y cuál es la pena? ¿Perpetua? No, claro. es imposible. Noa Suárez se quitó la vida por su propia decisión y sus propios problemas que tuviera en la vida. Era Ujú. una persona que tenía problemas, no tiene nada que ver con el accionar policial. Quizás, esto lo aventuro yo, y es una opinión personal, Sí, esto hubiera pasado tarde o temprano, claro, pero no lo podemos asegurar. Y esto es lo que tuvo en cuenta el Tribunal de Casación. Dice, nosotros no encontramos entidad suficiente en las heridas para caracterizarlo como tortura. Y además, el suicidio fue la causa de muerte y no encontramos una condición sine qua non, una relación de causalidad entre los daños que, o las lesiones que presumiblemente son mínimas y se hubieran provocado y que la persona se haya suicidado. claro, Esto no puede ser eh, unido como algo que fue consecuencia de lo otro. claro. Lo último de lo primero. Sí, sí. Eso es imposible. Doctor, para ir cerrando, porque nos queda un minuto nada más, algo que, bueno, quiera destacar de estos casos, bueno, principalmente el tema de la intervención de la doctora Kramer en estos casos que a lo largo y ancho del país se está repitiendo con la misma, con el mismo modus operandi, es realmente muy llamativo. En este caso Sí, ha pasado, bueno, hay denuncias en otros lugares y demás. ¿Esto sí. tuvo una influencia en la decisión de los jueces también en este caso? Yo creo que todo ha tenido influencia. Las marchas que hicieron previas, la intervención de organismos de derechos humanos, la intervención de la doctora Kramer. Ahora bien, quizás esto es algo que va aún más allá de estos casos. Digo, todos los tribunales de la nación y los jueces tienen que dictar sentencias que se apoyen en cuestiones, obviamente puede haber algunas subjetivas, pero tiene que haber otras objetivas que respalden las creencias, las convicciones que ellos tienen. Cuando nosotros hablamos de la libre convicción, no significa que no tiene que ser razonada, que no tiene que ser Claro. lógica, que no tiene que estar motivada o fundada. No es que el juez me dice, ah, bueno, yo creo y pienso esto, entonces te doy perpetua. Ujú. Porque a partir del momento en que nosotros entendemos, y fíjese lo que le voy a decir, Sí, que una duda se transforma en una certeza, se termina el Estado republicano de derecho. claro. Cuando los jueces dicen, bueno, a pesar de que dudo, no, lo tomo como cierto, a Sí. pesar de que duda, a pesar de que hay elementos subjetivos que lo contradicen y ellos prefieren no tomarlos Ujú. o valorarlos en forma arbitraria, en realidad estamos perdiendo el objetivo final de que es de la justicia. Por eso digo, aún estando en desacuerdo con el Tribunal de Casación, porque quizás nosotros pretendíamos la absolución, yo no puedo negar que el resultado final de la sentencia de casación por lo menos es razonada, es lógica, es fundamentada. Me Claro, dicen, che, mira, tenía 2 lesiones y estas lesiones no pueden ser tortura. claro. Eso es lógico, el derecho antes de ser derecho tiene que ser lógico. Me quedo con esta última reflexión muy importante, ¿no? Que bueno, es sumamente importante que los jueces lo tengan en cuenta al momento de decidir para no llevarse por las emociones, por las presiones mediáticas y sociales para emitir condenas que no se ajustan a derecho. Tal cual. Muchas gracias, doctor Hortel, por esta comunicación. No, gracias a ustedes, ¿eh? Saludos a todos, a toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, pasaba el doctor Alejandro Hortel, defensor de uno de estos policías que terminó, bueno, terminaron todos afortunadamente liberados porque no se pudo demostrar que tenían ningún tipo de responsabilidad como se pretendía en la muerte de Noa Suárez, que lo único que ocurrió fue que este muchacho se quitó la vida por sus problemas personales que ya venía acarreando por una vida bastante compleja. Sin cargar las tintas sobre esta persona, bueno, es importante lo que decía el doctor Hortel, ¿no? Los jueces deben valorar la prueba objetiva y decidir en consecuencia al margen de lo que puedan llegar a creer, porque bueno, esto de creer en algo nos ha llevado a muchas condenas erróneas a lo largo y ancho del país. Así que bueno, seguiremos con estos temas, analizándolos y profundizándolos y pidiendo que se haga justicia.